Hola, buen día, ¿cómo están? Esperamos unos minutos más para quienes se vayan sumando. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Norberto? Bien, tratando de solucionar el problema. ¿Qué pasó? Buen día, el doctor de este lado. Norberto, ¿me escuchás? Alejandra, Te escucho, pero Sí, se no, escucha creo perfecto. que vos no ¿Me escuchás a mí? perfecto. Alejandra, ¿me escuchan? Yo lo escucho bien, ¿eh? Sí, se escucha re bien. Perfecto. Buen día a Y a mí me todos. escucharon. ¿Cómo están? Bien, bien, todo Se bien, te por escucha, suerte. Norberto, ¿eh? Ah, ok, ok, acá me figura como que Sí, el sí, se micrófono no escucha funciona, bien. por eso estaba desesperado. No, 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 bien. Esperamos unos minutitos más, hasta Sí, doce cómo y cinco, no. ¿les parece? Sí, No hay perfecto, problema. bárbaro. Corriendo, ¿no? Hoy, todos, hasta ahora todos, Sí, sobre Por ahora un todo poco llegando a fin de complicado. año, ¿no? sí, y cansados, obvio. Tal cual, así es. Ujú. Pero los vamos a alegrar con una charla de Fabri. Genial, buenísimo. Norbe, Esta es estás la en Pergamino, última. ¿no? Estoy en Pergamino, estoy en el consultorio, en el servicio de nefrología, así que estoy en un lugar chiquito para que no me molesten tanto, pero se pueden escuchar igual. A veces alguna pequeña interrupción puede haber, pero acá Bueno, estamos. bárbaro. Norberto, ayer estaba leyendo, ¿cómo se llega a ese centro si alguien está cerca? Pergamino es una ciudad importantísima del país. Ujú. Es una ciudad que está a 200 kilómetros de Buenos Aires y a 100 de Sí, Rosario. Está por la ruta 8, o sea, ujú. la ruta que viniendo desde Buenos Aires deja Pilar y continúa hoy autopista hasta la ciudad de Pergamino Mira, y está a unos 100 kilómetros más o menos de Junín, que es otra de las ciudades importantes de la zona, y ujú. hacia el otro lado, hacia la ruta 9, cerca de San Nicolás también, a unos 70, 80 kilómetros. Mira Y qué a cerca 100 que está. kilómetros, siguiendo por la ruta 9 o por la ruta 8, llegamos a Rosario. Claro, Más o menos para que se orienten. Estamos sobre la zona norte de la provincia de Buenos de la Aires, provincia. así es. Y bueno, nada, es una linda ciudad, bastante, con una población de más de 120.000 habitantes, así que Mira, ni muy Sí, grande es ni una muy hermosa chica. ciudad. Sí, por supuesto, después de Escobar, ¿no? Que es más linda porque es la ciudad de las flores, Escobar, por si no lo saben. Claro, Están todos sí, invitados en septiembre a venir a la Fiesta Nacional de la Flor. Sí, por supuesto, Pergamino es linda, pero viene después. claro. Y bueno, entonces ya que Ente- estamos, yo les digo que Quilmes es más linda porque es la ciudad de la cerveza, así que es lo más lindo. Hacemos se competencia de está, barrios se está y de desvirtuando la charla, ciudades. me parece. Bueno, para que nos conozcan un poco. Tal cual. Ahora ya 12:05 comenzamos.
Nadia, ¿te querés presentar? ¿Vos sos paciente o perteneces a personal de la salud? ¿Cómo estás, Nadia? Ah, mira qué bueno. Genial. Buenísimo. Yo simplemente para prepararme voy a empezar a compartir la pantalla de la charla, Perfecto. que es mucho más linda que yo. Así que bueno, la vamos a poner. Bueno, yo primero hago una breve presentación, los presento a ustedes dos y ahí damos Sí, comienzo, voy a ¿sí? necesitar que me autoricen a compartir la pantalla. Sí, seguramente desde el hospital lo van a hacer. Fíjate si podés. No estaría pudiendo. ¿No podés? Ahora vamos. Acá. A ver. Ahora sí. Bien, cuando aparezca damos comienzo. Perfecto, no, todavía no. ¿La están viendo bien? Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces le damos Bueno, comienzo, ¿les parece? sí, no hay problema. Bárbaro. Bueno, ¿cómo les Bueno, va? bien. No sé si querés presentarnos vos, no, me presento yo, Sí, sí, no hay así primero problema. los saludo a quienes están, ¿sí? Y yo los presento a ¿Cómo no? ustedes. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los que hoy nos encontramos acá en este nuevo encuentro. Hoy el Ateneo que nos encuentra se trata sobre enfermedad de Fabry, convivir con enfermedad de Fabry. Por eso mismo agradezco inmensamente al Hospital El Cruce, que nos da esta gran posibilidad de difusión a todo tipo de enfermedades, más aún a las enfermedades poco frecuentes, y a ALAPA, que es nuestro medio para que esto sea posible. Para los que no me conocen, soy Alejandra Tornero, lidero a Alianza Lisosomal Argentina para personas con enfermedad de Fabry, Gaucher y Pompe. Y hoy están con nosotros el doctor Norberto Anton Giovanni y el doctor Fernando Parreta. Si pueden, apagan los micrófonos los que no van a hablar, porque se siente como un eco. Disculpen. Les cuento que primeramente va a hablar con nosotros el doctor Norberto Anton Giovanni. Él es nefrólogo, trabaja en el Instituto de Nefrología de Clínica de Pergamino, generó un espacio dedicado a estas patologías. El centro se llama CIEL, que es un centro de infusión y estudio de enfermedades lisosomales. Bienvenido Norberto y te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tener la posibilidad de brindar esta charla, así que agradezco la invitación y sobre todo compartirla con Fernando, un excelente amigo que conocí a través de esta enfermedad. Bien, por favor, esto vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible.
llevará alrededor de 40 minutos aproximadamente, ojalá menos. Por lo menos lo que tenemos es la intención de dar la charla. Y Fernando, cuando quieras interrumpir, agregar cosas, si yo no te doy pie, me podés interrumpir. Y si alguien considera que tiene una pregunta importante para hacer, quizás sea conveniente que la hagamos sobre el final, como para no perder el hilo y que no generar distracción para el resto de los oyentes. La hoja de ruta de lo que vamos a hablar es hablar un poco de entender qué es la enfermedad de Fabry, hacer hincapié en cómo se llega al diagnóstico, las posibilidades terapéuticas hoy día y por último un breve resumen para tratar de hacer hincapié en las cosas más importantes. Bueno, ¿y qué es la enfermedad de Fabry? Antes que nada, y porque estamos ante la Asociación de Pacientes de Enfermedades Poco Frecuentes, la enfermedad de Fabry es una enfermedad poco frecuente y eso significa que tiene una incidencia de 1 cada 2.000 nacidos, por lo menos. En realidad la enfermedad de Fabry es mucho menos todavía. Pero característicamente, como todas las enfermedades poco frecuentes, por ser diversas, por estar dispersas y por ser muy heterogéneas, son enfermedades complejas. Para la gente de los servicios de salud, en realidad se transforma en una complejidad importantísima, que es muy difícil lograr entender cómo llegar a conocerlas mejor para poder diagnosticarlas más rápidamente. Esto conlleva a diferentes problemas propios de todas las enfermedades raras, donde el 27% de los pacientes tienen un tratamiento inadecuado durante mucho tiempo, el 41% no tiene ningún tratamiento por la enfermedad que padecen y el 27% empeora su enfermedad por tratamientos no adecuados. Así que es importante para el equipo de salud entender de qué se tratan estas enfermedades raras y nosotros vamos a poner hincapié en la enfermedad de Fabry. Y en la enfermedad de Fabry esto también está estudiado y se ha visto que estadísticamente los varones empiezan con síntomas aproximadamente en la enfermedad de Fabry clásica, que después vamos a ver cuál es, empiezan con síntomas a los 9 años, pero no llegan al diagnóstico en promedio hasta los 24. Y en las mujeres empiezan con síntomas más tardíamente quizás, pero no llegan al diagnóstico hasta los 31 años. Todo ese tiempo que se pierde es lo que genera los problemas que hemos hablado antes y por qué y se termina definiendo por qué es una patología compleja. Esta es la definición de la enfermedad de Fabry, quizá la que mejor se adapte. Esta es la definición que a mí más me gusta, y me gusta porque la puedo desglosar y explicar toda la enfermedad con esta definición. Es una entidad genética ligada al cromosoma X que se produce por ausencia o actividad insuficiente de la enzima alfa-galactosidasa A, con el consecuente depósito de glicosfingolípidos, que son ácidos grasos, en los lisosomas, que son las sustancias que están dentro de la célula, unas organelas, y estos metabolitos que se empiezan a acumular, la globotriaosilceramida y un metabolito no acilado que se llama lyso-Gb3, terminan provocando afectación progresiva en todos los órganos, llevando a la muerte hacia los 50 años. Entonces, desglosando la definición, como les dije, les marco esto que lo vamos a dejar para lo último porque implica una explicación un poquito más larga, pero en esta primera parte tenemos la explicación de lo que es la fisiopatología de la enfermedad. La anoxa es la ausencia o actividad insuficiente de la enzima alfa-galactosidasa A, que es esta enzima que termina provocando que las sustancias que no se dividen, que son los glicosfingolípidos, se empiezan a acumular en los lisosomas. Los lisosomas son esta pequeña organela, yo no sé si ven el marcador mío, pero son pequeñas organelas que están en amarillo abajo, y eso sería como la célula cortada al medio, y dentro de las organelas los lisosomas serían los amarillitos. Y eso provoca un acúmulo de sustancia, como les dije, los ácidos grasos, que hacen que los lisosomas se vayan agrandando, se vayan rompiendo, y una sustancia que es un metabolito activo, que es el lyso-Gb3, termina activando vías secundarias, no solo en la célula, sino en las células contiguas y también a distancia,
Y estas vías secundarias, que terminan siendo las que provocan patologías más importantes, están siempre presentes, desde que empieza el acúmulo. Así que ese lyso-Gb3, que tenemos ahí redondeado en rojo, pasó a ser una molécula muy importante en el seguimiento, en el entendimiento de la enfermedad. Y como les dije, termina provocando una afectación multisistémica y llevando a la muerte hasta los 50 años. ¿Por qué? Porque los depósitos comienzan con la gestación y los tejidos se van involucrando, van apareciendo distintos fenómenos patológicos que, como se los describí en la diapositiva anterior, distintos tejidos se van involucrando hasta que termina afectando los órganos blancos más importantes, que son órganos vitales como corazón, cerebro y riñón. Pero previamente, cuando son muy pequeños, y como sabemos que esto viene sucediendo desde la gestación, aparecen distintos síntomas que hay que prestarle mucha atención porque son muy inespecíficos, no son patognomónicos de la enfermedad, pero son muy inespecíficos y que hay que saber sumarlos cuando uno los encuentra, tienen que llamarnos la atención. Dolores en manos y pies que son muy característicos, se presentan en crisis, son disautonomías bastante agresivas, los pacientes suelen requerir reposo, y estamos hablando de chicos que tendrían que estar corriendo por todos lados. Lesiones que son bastante características, que son los angioqueratomas que aparecen en la piel, que estos pacientes no suelen transpirar. Y después también trastornos gastrointestinales, que son también demasiado inespecíficos y que si se presentan por sí solos no suelen llamar la atención, pero sumados a, por ejemplo, los angioqueratomas o las crisis de dolor, nos obligan a sospechar esta enfermedad. Después, con el correr de la edad, empiezan a aparecer a edades tempranas para la patología, enfermedad cardíaca, enfermedad renal o cerebrovascular. ¿A qué me refiero con tempranas para la patología? Que es raro encontrar pacientes con enfermedad cardíaca a edad menor a los 30 años, o enfermedad renal, o enfermedad cerebrovascular. Bien. Como les dije, la primera parte decía que era una entidad genética ligada al cromosoma X. Y acá nos metemos en alguna cuestión que es importante dilucidar y entender bien. Que esté ligada al cromosoma X, por si hubiera gente que no está relacionada al sistema de salud, el cromosoma X es el que determina si un paciente si alguien que va a nacer va a ser varón o va a ser mujer. El cromosoma X sumado a otro cromosoma X va a ser mujer, y eso desciende uno del papá y otro de la mamá. Y si el cromosoma X se une al cromosoma Y, que solo lo puede dar el papá, va a ser varón. Entonces, cuando la mamá es la que está sana y el papá está enfermo, el cromosoma X lo va a tener el papá. Entonces, si tiene hijas mujeres, le va a transmitir ese cromosoma X, porque no le puede transmitir el cromosoma Y, si no sería varón, le va a transmitir ese cromosoma X enfermo a su hija. Por lo tanto, su hija va a tener un cromosoma X sano y uno enfermo. Por lo tanto, va a tener el patrón de la patología. En cambio, el papá, cuando tenga un hijo varón, le va a transmitir el cromosoma Y, no el X enfermo. Entonces, al transmitirle el cromosoma Y, el hijo varón no va a estar afectado. Obligatoriamente no puede estar afectado. En cambio, cuando el padre es sano y la mamá es la enferma, existe un 50% de que, no importa si sea varón o mujer, le transmite ese cromosoma enfermo a su descendencia. Bien, pero además, en las mujeres existe un problema más. Cuando la mujer está enferma, que tiene los dos cromosomas X, uno sano y un cromosoma X enfermo, en cada célula, aleatoriamente, se va a representar ese cromosoma, las características de ese cromosoma van a estar, dicho de otra manera, quiero decirlo más claro, la expresión del cromosoma X aleatoriamente va a ser una mayor expresión del cromosoma enfermo o del cromosoma sano, y eso va a ser al azar. Así que las mujeres pueden estar o muy enfermas o casi sanas o comportarse como sanas a pesar de que tengan la mutación. Ese fenómeno se llama lionización.
Como les dije, la incidencia es relativamente baja, es menor a 1 en 2000, por eso es una enfermedad poco frecuente, y está visto que hoy día alrededor de 1 en 40.000 varones, la incidencia es 1 en 40.000 varones y 1 en 3.100 varones la enfermedad de Fabry late onset. ¿Y a qué nos referimos con enfermedad de Fabry late onset o no clásica? ¿Se acuerdan que lo que hablamos que cuando estaban enfermos de jóvenes tenían la enfermedad de Fabry clásica? La enfermedad de Fabry no clásica tiene que ver con las características de la mutación. Como les dije, la mutación está en el cromosoma X, pero existen distintos tipos de mutaciones y eso hace que la patología sea diferente según el tipo de mutación que presentan. Hay alrededor de 1000 mutaciones diferentes, todas patológicas, y dependiendo de la complejidad de la mutación, podemos dividirlas en aquellas mutaciones que no expresan la proteína, que no expresan la proteína, la alfa-galactosidasa A, o en aquellas mutaciones que expresan muy poca actividad de esa proteína. Y cuando la actividad de esa proteína, alfa-galactosidasa A, es menor al 1%, estamos hablando de pacientes que van a tener signos, sintomatología desde muy temprana edad, se van a enfermar en forma bastante grave, requieren tratamiento lo antes posible, porque tienen la enfermedad de Fabry clásica. Y todos sus órganos se van a ver afectados. Estos son los que presentan patologías desde la infancia. En cambio, en la enfermedad de Fabry tardía, la actividad de la alfa-galactosidasa A existe, es muy poca, pero existe, y es mayor al 3,5%. Entonces, con esa actividad de alfa-galactosidasa A, los signos y síntomas van a aparecer a edad mucho más tardía y generalmente afectan un solo órgano, al corazón o al riñón, viéndose posteriormente afectado el órgano de apoyo, que si el primer órgano afectado es el corazón, va a ser el riñón, y si es el riñón, va a ser el corazón. Bien. Esto también existe pacientes que tienen mutación, pero la actividad de la alfa-galactosidasa es mayor al 30%. Por más que sea menor de lo que requerido, es suficiente como para que el paciente no presente ninguna patología. Estos son conocidos como polimorfismos, pseudomutaciones, que si bien la mutación está, no desarrolla enfermedad. Estos pacientes que tengan actividad de alfa-galactosidasa mayor al 30% no van a requerir ningún tipo de tratamiento. Esta forma de entender la complejidad de las mutaciones hace que tengamos tres poblaciones de pacientes con enfermedad de Fabry. Los pacientes con enfermedad de Fabry clásica, varones, que son aquellos que van a presentar la enfermedad en forma más anticipada y más grave, aquellos varones con enfermedad de Fabry tardía, que van a tener afectado generalmente uno de los órganos y a edades tardías, se suelen diagnosticar cuando presentan algún evento serio, ya sea en corazón o en riñón, y las mujeres con enfermedad de Fabry. ¿Por qué las mujeres están separadas de los grupos previos? Simplemente porque se pueden comportar como mujeres con enfermedad de Fabry clásica serio, como mujeres con enfermedad de Fabry de tipo tardío, por más que la mutación sea de una mutación de enfermedad de Fabry clásica, pero estar muy protegidas con el cromosoma X sano, eso hace que terminen comportándose como pacientes con enfermedad de Fabry tardío. Y aquellas mujeres donde el cromosoma X sano actúa aleatoriamente, pero se expresa fuertemente, probablemente haga que sean pacientes que tengan actividad de alfa-galactosidasa mayor del 30% y se comportarían como aquellos que no necesitan tratamiento. Bien, como les dije, y se ha podido hacer actualmente, es dosar el lyso-Gb3, que es este metabolito que se expresa en sangre cuando está en exceso en los lisosomas, y el lyso-Gb3 nos permite tener un diagnóstico más adecuado de la complejidad de la enfermedad. Entonces, los pacientes varones con enfermedad de Fabry clásica van a tener un lyso-Gb3 muy, muy aumentado.
Y los pacientes varones con Fabry tardío o las mujeres con enfermedad de Fabry, que suelen tener alguna función remanente de la alfa-galactosidasa, tendrán un lyso-Gb3 levemente elevado, pero elevado al fin. Bien, respecto al diagnóstico, lo cierto es que los médicos, y Fernando creo que también te ha sucedido, cuando nos enfrentamos a esta enfermedad nos encontramos en esta situación. No nos cierra, no encontramos ninguna razón para encuadrar el cuadro del paciente hasta que empezamos a ver algunas cosas o a enterarnos de algunas cuestiones que probablemente sean algunas de las que ya describimos antes. Pero lo cierto es que ante la primera pregunta del paciente, ¿del qué tengo, doctor?, no tenemos ni idea qué responderle, porque no cierra para ninguna patología en común. Esto pasa en todas las enfermedades poco frecuentes. Así que, primero que nada, tenemos que entender cuándo sospechar la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry en los chicos jóvenes, estamos hablando de la enfermedad de Fabry clásica, se van a presentar característicamente con los angioqueratomas, que son las lesiones que se ven en piel, que suelen estar en la zona del pantalón, pero también pueden estar presentes en, por ejemplo, en la oreja, en las mucosas labial, por dentro, o pueden estar tan aislados que no se suelen evidenciar claramente, pero son manchas rojo-vinosas que no desaparecen a la vitropresión y que no se ven afectadas, digamos, no tienen síntomas, no generan síntomas, y tampoco se ven afectadas ni por la luz ultravioleta, ni se exacerban con el sol, etc. También característicamente tienen estos episodios de crisis de dolor en manos y pies. Pero muchas veces no se representan como crisis de dolor en manos y pies, se presentan simplemente como hormigueos continuos, molestos, diversos, que suelen aparecer episódicamente, sobre todo en momentos de mucho calor, o sí, cuando hay bajo, perdón, en el momento de mucho calor o cuando hay baja presión ambiente, no pasaría. Y como les dije previamente, los trastornos gastrointestinales que suelen tener los pacientes y son tan inespecíficos como los pueden leer, que hacen que si se presentaran per se solamente los trastornos gastrointestinales, es muy difícil que el médico sospeche que tenga una posible enfermedad de Fabry. Bien. Y como les decía también, en edad adulta, pero adultos jóvenes, empiezan a aparecer consecuencias en órganos vitales, como son corazón, cerebro y riñón. En el corazón existe agrandamiento ventricular, con hipertrofia, sobre todo del septum ventricular. Estas son imágenes ecográficas. Por resonancia cardíaca se puede evidenciar que además de haber agrandamiento del músculo ventricular del miocardio, también existen zonas de fibrosis que están hablando de una patología un poco más seria. Y este es el caso de un paciente nuestro, simplemente mostrar la imagen para que se vea el agrandamiento, la hipertrofia miocárdica. Pero bueno, todo esto conlleva con enfermedades valvulares, arritmias, etcétera, y a una disfunción ventricular a temprana edad. A nivel cerebrovascular existen lesiones en sustancia blanca, lesiones inespecíficas y microinfartos. Todo esto por las lesiones cardiovasculares. Y también incluso pseudoaneurisma, como pueden ver en este caso, en la arteria, una arteria intracerebral, que, bueno, es un caso nuestro que lamentablemente con su rotura llevó a la muerte del paciente. Y a nivel renal, no sé, Fernando, si querés agregar algo, no sé, si no sigo, no tengo problemas. ¿Hola? Ahí estoy. Bueno, antes que nada, Sí. presentarme. Mi nombre es Fernando Perreta, soy médico nefrólogo, trabajo en la Dirección Médica de Freseños Escobar y Pilar y aparte soy terapista, trabajo en la terapia intensiva del Hospital de Escobar. Alejandra, bueno, gracias por la invitación. Buen día o buenas tardes para todos. Norberto, excelente la presentación. La verdad que, bueno, nada para agregar. Vamos a darle un poco de fluidez a la presentación y, bueno, después haremos los comentarios pertinentes. Bien, perfecto.
rapidito, para seguir, somos nefrólogos ambos, así que entiendan que la parte de nefrología nos interesa expresarla bien. Pero bueno, a nivel renal, ¿qué sucede? Hay depósitos de estas sustancias, como habíamos dicho previamente, en todas las células del riñón. Y en los podocitos, que es la célula quizá desde el punto de vista funcional más importante del riñón, pero también es importante porque es una célula que no tiene reemplazo, en los podocitos, cuando se depositan estas sustancias, terminan generando la muerte del podocito. Y generar la muerte del podocito es comenzar con la insuficiencia renal y terminar en diálisis y o trasplante. Y eso es lo que sucede a nivel renal. Pero eso no sucede solo a larga edad. Tuvimos la posibilidad de ver 2 casos y estamos acá los dueños de los casos. Casualmente, Fernando y yo. El caso de Fernando fue presentado en una revista internacional de un varón de 3 años de edad con expresión ya de estas vacuolas o de estas sustancias en distintas células del riñón, pero sobre todo con agrandamiento de los podocitos y cuerpos de cebra en los podocitos, con lo cual ya estábamos hablando de una enfermedad renal progresiva, y este paciente hemos logrado ponerlo en tratamiento en forma off-label, porque todavía no estaba autorizado, a partir de los 5 años de edad. Ya tiene 12 y la evolución es excelente. El caso de la paciente de Fernando es una nena que tampoco se esperaba que tuviera expresión de patología, porque clínicamente y en laboratorio no expresaba para nada que hubiera algún daño a nivel renal, y sin embargo cuando se hizo la biopsia se encontraron las lesiones características también en los podocitos, que son las células marcadoras de daño progresivo en el riñón. También está en tratamiento, ¿no, Fernando? Bien. ¿Cómo llegamos al diagnóstico entonces? Después de haber hablado de toda esta presentación clínica, lo cierto es que, a modo de resumen, los varones que tienen enfermedad de Fabry clásica tendremos que asociar signos y síntomas, como dijimos, ver con atención exámenes complementarios porque puede aparecer proteinuria, etcétera, y sobre todo, y es muy común de que nos aparezcan si es a temprana edad, porque tienen historia familiar de enfermedad de este tipo. Primero eso. Los varones con enfermedad de Fabry tardía, acá sí, Fernando, te voy a pedir que me apoyes, porque los varones con enfermedad de Fabry tardía y las mujeres con enfermedad de Fabry, sobre todo mujeres con enfermedad de Fabry, pero también tardía, se suelen encontrar por método de screening. ¿Y dónde haríamos los screening, Fer, si me ayudas? Bien, bueno, yo dentro de lo que es la enfermedad de Fabry, trabajo mucho en lo que es screening, sobre todo en poblaciones de alto riesgo, específicamente en pacientes que están en diálisis, ¿no? Hoy en día, bueno, hay 3 líneas de trabajo, sí, hacer screening en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares de tipo criptogénico, que son accidentes cerebrovasculares a edad temprana y sin causa aparente, o sea, no es una persona añosa con insuficiencia cardíaca, con fibrilación auricular, con arritmia que favorece que uno tenga este tipo de lesiones, sino que son accidentes cerebrovasculares isquémicos, o sea, lesiones cerebrales donde no les llega sangre, pero en pacientes jóvenes, a edades muy tempranas y sin causa aparente. Este grupo de pacientes, en realidad, los screening que hemos hecho no hemos tenido buenos resultados, así que hoy en día lo estamos dejando de lado. Básicamente, los 2 grandes grupos para hacer screening son pacientes con corazones grandes, hipertróficos, ¿sí? Estos pacientes tienen lo que se llama miocardiopatía hipertrófica, así que bueno, la gente que trabaja en Argentina con este tipo de población, hacemos screening con buenos resultados, y por supuesto los pacientes que están con insuficiencia renal en diálisis o pacientes trasplantados renales, ¿sí? Básicamente es donde yo estoy ocupándome ahora de hacer un screen aquí en Argentina, y bueno, estamos teniendo buenos resultados. Estimativamente, decimos que el 1% de los hombres que están en diálisis pueden tener, por supuesto, enfermedad de Fabry. Hay muchos pacientes que llegan a este tipo de terapia de reemplazo renal sin una causa aparente. Y también decimos que el 1% de los que tienen corazones grandes, hipertróficos, ¿sí? Que no son todos, son pacientes que tienen corazones grandes a edades jóvenes, ¿eh? Sabemos muy bien que es común ver corazones grandes en pacientes hipertensos con el paso del tiempo, pero bueno, esto aparece en pacientes jóvenes y sin causa aparente, sin hipertensión. Así que hoy en día las 2 grandes poblaciones de estudio
hacer screening son hipertróficos y pacientes renales trasplantados o con insuficiencia renal en diálisis. No sé si fui claro, Norberto. Sí, creo que sí. Después ya vamos a ver si fuimos claros o no. Y por último, decir que las mujeres con enfermedad de Fabry también es similar a lo que hablamos previamente. Hay que considerar signos y síntomas, juntarlos, entenderlos como un conjunto de signos y síntomas que nos hacen sospechar una enfermedad como esta. Y en las mujeres con enfermedad de Fabry tardía, recordar que los órganos vitales son los órganos más afectados. Y como dijo Fernando, se suelen buscar en poblaciones que tienen esta patología, me refiero a enfermedad de órganos vitales como corazón, cerebro y riñón, pero a temprana edad o que no tienen una causa específica, y en ellos debiéramos sospechar que pueden tener enfermedad de Fabry. ¿Y por qué es importante sospecharlo? Porque en realidad la forma de llegar al diagnóstico es relativamente fácil y accesible. Lamentablemente en nuestro país, desde hace 2 meses ha dejado de serlo, ya no es tan accesible porque el único laboratorio que hacía este test cerró. Pero veremos si logramos que con la fuerza de todos, logramos que se reabra y que permita tener esta posibilidad de diagnóstico para todos los pacientes en todo el país y en Sudamérica también, porque se encargaba de el resto de los países también. ¿Cómo se hace? Cuando tenemos sospecha por lo que habíamos hablado, se toma una muestra de sangre y se pone en este papelito que es el papel de filtro. Es lo mismo que se hace cuando se hace el estudio de enfermedades neonatales del taloncito del recién nacido. Se toma muestra de sangre, se pone la muestra en cada círculo de este papel y eso, con la sospecha diagnóstica, se puede enviar al laboratorio. Como les dije antes, se hacía en Argentina, ya no, pero bueno, los laboratorios están interesados en que los pacientes aparezcan, nosotros los médicos tratantes también, y siempre a través de los laboratorios logramos que de alguna manera lleguen a algún laboratorio del exterior para que puedan hacer el dosaje de las siguientes cuestiones. Dosaje de la actividad enzimática, que eso es muy importante para los varones con sospecha, porque si el varón con sospecha tiene actividad enzimática baja, casi estamos con un diagnóstico certero y después veremos cómo seguimos. Pero en las mujeres la actividad enzimática no nos sirve porque puede ser un resultado falso negativo. ¿Y por qué pasa eso? Por este fenómeno de ionización que hablábamos antes. Si el cromosoma X sano está muy activo y el cromosoma X enfermo está menos activo, probablemente tenga una actividad enzimática casi normal o normal y no estemos viendo que la paciente tiene la patología, porque se expresa aleatoriamente en todas las células. Entonces, en los varones, como les dije, la actividad enzimática es determinante y en las mujeres es necesario hacer no solo la actividad enzimática, sino también el lyso-Gb3. Y se puede hacer con la misma muestra. ¿Por qué sirve eso? Y en realidad sirve tanto para la mujer como para el varón. Si se acuerdan, cuando hablamos de las 3 poblaciones de enfermo Fabry, teníamos que el lyso-Gb3 estaba elevado en todos, pero en los varones con enfermedad de Fabry clásico iba a estar muy, muy elevado. Y justamente está muy, muy elevado porque la actividad enzimática está cercana a cero. Las mujeres con enfermedad de Fabry, a las que debemos seguir, y en los pacientes con enfermedad de Fabry tardío, van a tener una actividad enzimática baja, no terriblemente baja, y un lyso-Gb3 por encima de lo normal. Eso va a determinar el diagnóstico, que de todas maneras se debe, acá hay un ejemplo de cómo informan los resultados, les decía que de todas maneras se debe corroborar, y la confirmación diagnóstica siempre por el estudio molecular. ¿Por qué? Porque eso sirve a identificar cuál es la mutación. Y saber cuál es la mutación es importante porque nos va a ayudar a determinar si la complejidad de la enfermedad. Eso algo habíamos hablado antes. ¿Y por qué es importante llegar al diagnóstico lo más rápido posible? Porque atrás de eso tenemos una familia. Y en esa familia pueden estar enfermos no generalmente
cuando se hace el family tree o el árbol genealógico de toda la familia, generalmente encontramos por lo menos 6 pacientes más. Muchos de ellos asintomáticos y muchísimos de ellos a edad muy temprana, que si sabemos que la mutación es una mutación compleja o grave, bueno, van a ser los pacientes que van a tener mayor posibilidades terapéuticas y mayor efectividad terapéutica. Bien, para traerles un ejemplo de lo que es el árbol familiar, les presento un ejemplo de nuestro primer caso, donde hicimos un árbol familiar de toda la familia. Gracias a Dios la familia estaba en una sola ciudad. Pudimos sacar datos de toda esta familia, cuatro generaciones, y en realidad, desglosando a los pacientes positivos de los negativos, nos quedamos con esta pequeña parte, pero esta pequeña parte son a partir de un paciente, 25 pacientes. Así que miren lo importante que es hacer el árbol familiar. No todos están en tratamiento, algunos fallecieron, algunos están en tratamiento, pero para esta familia, que muchos de ellos ni siquiera se conocían como familiares, si bien primero fue un cimbronazo, podemos hablar más después de esto, lo cierto es que después generó un relativo alivio al entender por qué habían fallecido familiares muy queridos y mayores, y ver la posibilidad terapéutica en los familiares más pequeños, conociendo cómo es la enfermedad, en realidad terminó uniendo mucho a esta familia y nos permitió a nosotros trabajar en forma más fácil. Bien, con respecto al tratamiento, muy rápido y muy cortito. Existe posibilidad de tratamiento. Por supuesto, en estos pacientes, como se ven afectados los órganos vitales, desde el momento del diagnóstico hay que entender que hay que hacer un tratamiento de soporte, y esto es disminuir los factores de riesgo de enfermedades que afectan a los órganos vitales, ya sea para el corazón, para el cerebro y para el riñón. Modificaciones del estilo de vida y los tratamientos habituales que se hacen para disminuir los factores de riesgo en los órganos vitales, como le dije. Pero hay un tratamiento específico, y respecto al tratamiento específico, hoy día en la Argentina tenemos posibilidades de dos tipos de terapias con 3 medicamentos diferentes. Y acá están, son la galsidasa alfa, conocida, se llama Replagal, del laboratorio Takeda, la galsidasa beta, que es una medicación de Sanofi, que es la dosis es 1 miligramo kilo cada 14 días. Ambas son por infusión endovenosa y se dan cada 14 días. Lo que busca es reemplazar la enzima que no está activa. Con respecto al tratamiento con chaperonas, es un tratamiento que es el único tratamiento posible en la actualidad vía oral, lo cual sería ideal para todos los pacientes, pero lamentablemente no sirve para todos los pacientes porque tiene que ser solo si la mutación es amenable. ¿Qué significa que la mutación sea amenable? Bueno, que la mutación les permita a los pacientes la efectividad de la droga. Esta droga no es para todos los tipos de mutaciones y primero se debe hacer un análisis y se debe hacer un seguimiento adecuado para todos los tratamientos, pero en este tratamiento en especial, porque todos estos tratamientos son costosos y es necesario corroborar de que la efectividad del tratamiento es adecuada. Lo cierto es que hay constantemente, con el avance de la tecnología y de la ciencia, constantemente hay nuevos medicamentos, pero les remarco uno porque está saliendo a la venta, no aún en Argentina, que también es una terapia de infusión endovenosa, que probablemente tenga algunos resultados más beneficiosos que las 2 galsidasas que se vienen conociendo desde hace 25 años. Bien. Al futuro, también para decir algo respecto al futuro de los tratamientos, bueno, existe la posibilidad de un tratamiento por inhibición de sustrato. Esto es, que en lugar de haber mucha sustancia para degradar por esa proteína que no funciona en la enfermedad de Fabry, disminuye la cantidad de sustancia para degradar. Con lo cual, previamente se tienen que degradar estos metabolitos que se terminan acumulando. Eso se le denomina inhibición de sustrato y hoy día hay ensayos con 2 drogas, veremos los resultados a futuro,
y la terapia génica, de la cual también se viene hablando seriamente desde hace más de 5 años, pero lamentablemente los resultados no han sido los adecuados hasta ahora, y creo que ahora recién hay 1 o 2 ensayos de investigación activos, porque los anteriores debieron suspenderse por cuestiones de seguridad. Así que, bien, a modo de resumen, 4 diapositivas. Es una enfermedad que empieza con la gestación, y es muy importante recordar que si la enfermedad de Fabry es una enfermedad de Fabry clásica, debemos tener en cuenta los dolores de manos y pies, esos dolores tan agresivos que se denominan acroparestesias o crisis de Fabry, los trastornos gastrointestinales inespecíficos y los denominados angiokeratomas. Esas son las 3 cosas más llamativas en la primera y segunda infancia, cuando el paciente tiene enfermedad de Fabry clásica. Eso no se ve en la enfermedad de Fabry tardía, que sí se ve, al igual que en la evolución de la enfermedad de Fabry clásica, enfermedad de corazón, cerebro y riñón. ¿Y por qué es importante entender esto y llegar rápido al diagnóstico? Porque lo cierto es que las posibilidades terapéuticas van a ser mucho mejor cuando las iniciemos en el momento óptimo. Y el momento óptimo muchas veces no tiene que ver con los síntomas de la enfermedad, tienen que ver con la carga y con la agresión de la enfermedad, y eso se ve con la mutación, con la cantidad de lyso-Gb3 que encontremos al momento del diagnóstico, y la tercera condición es según los síntomas y signos que tenga. Entonces, ¿qué tratamos de ver en todo esto y que nos quede como corolario de la charla? Que en la enfermedad de Fabry es muy importante el lyso-Gb3 para determinar quiénes necesitan tratamiento y también para hacer el seguimiento del tratamiento. Con respecto a la mutación, que como dijimos hay más de 1000, nos permite separar la enfermedad en enfermedad de Fabry clásica, que empieza desde temprana edad, y enfermedad de Fabry late onset o tardía o no clásica, que se suele presentar con afectación de un solo órgano y a partir de los 40 años aproximadamente. Y que a la vez el conocer la mutación y encontrar el diagnóstico nos permite ver que hay 3 poblaciones de enfermos de Fabry: aquellos varones con Fabry clásico, los varones con enfermedad de Fabry tardío y las mujeres con enfermedad de Fabry, que se pueden comportar como una mujer clásica, como una enfermedad de Fabry tardía o totalmente asintomática. Con respecto al diagnóstico, recordar que es muy importante entender la clínica para tener una alta sospecha, que la sospecha se puede dilucidar con la gota en papel de filtro, algo tan simple como eso, que conviene solicitar la actividad enzimática alfa-galactosidasa A y el lyso-Gb3, que si fueran positivos, el diagnóstico confirmatorio es el examen molecular para ver el tipo de mutación, y que según el tipo de mutación, como dijimos previamente, nos permite dividirlo en 3 poblaciones, y que es muy importante hacer el árbol genealógico para encontrar a los enfermos a muy temprana edad, incluso en forma asintomática. Con respecto a los tratamientos, que existe tratamiento de terapia de reemplazo enzimático, la galsidasa beta con dosis de 1 miligramo kilo cada 2 semanas, la galsidasa alfa con dosis de 0,2 miligramos kilo cada 2 semanas, y la única terapia vía oral hasta el momento, el Digalastat, que es una chaperona farmacológica, que es un comprimido cada 48 horas. Que existe la posibilidad de que aparezca en mercado una otra terapia de reemplazo enzimática, que la ventaja que tiene es que es una dosis que llega en más alta cantidad al sitio de acción y que probablemente tenga menos anticuerpos. A futuro, terapias de distinto tipo, como la inhibición de sustrato y la terapia génica, que por ahora son promisorias nada más. Por último, decirles que si alguien del equipo de salud, o incluso los pacientes, están interesados en leer más respecto a la enfermedad de Fabry, existe la revista de Argentina de Nefrología, esto está online. Fernando y yo fuimos parte de quienes desarrollamos estas recomendaciones para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Fabry.
Y lo pueden buscar online porque es gratuito, así que lo pueden bajar. En realidad falta actualizarlo. Y no quiero dejar algo que siempre trato de cerrar las charlas con esto. Como les dije, la enfermedad de Fabry empieza con el diagnóstico en un paciente, pero está involucrado, y no solo en la enfermedad de Fabry, en las enfermedades poco frecuentes también. Están involucrados tanto el paciente como el resto de la familia. No solo están involucrados, muchas veces patológicamente están involucrados. Por encima de ellos está el cuerpo médico, quienes tratamos a los pacientes, quienes intentamos ayudar con nuestro conocimiento, con nuestra formación. Incluso tratamos de colaborar con el resto de los colegas para que tengan estos conocimientos, para que no se nos escapen estos pacientes, para que no siga siendo un problema para el paciente y para la familia. Está el cuerpo científico que colabora tratando de buscar mejores evidencias de tratamiento y de generar nuevos conocimientos para comprender mejor la patología y con eso brindar mejores tratamientos. Juntos colaboran también, y no hay que dejar de decirlo, en la posibilidad de que los pacientes muchas veces participen en, por ejemplo, estudios de investigación. Y para eso nosotros médicos debemos entender que tenemos la posibilidad de brindarle al paciente nuevos medicamentos que quizás sean beneficiosos no solo para ellos, sino para las generaciones venideras. Por otro lado, el sistema de salud, que debiera ayornarse y entender que no puede dejar a estos pacientes sin tratamiento y encontrar la forma en que lo público y lo privado funcionen junto con la industria farmacéutica en brindar las posibilidades para que estos pacientes no queden sin tratamientos. Y por último, la sociedad y el Estado, que para mí son una misma cosa porque están comprometidos mutuamente y debiéramos entenderlo como tal. Pero quizá el mejor nexo entre todo esto sea las asociaciones de pacientes, como por ejemplo ALAPA, y por eso quería terminar con esto, porque son los que más cerca van a estar del paciente en la familia, nos van a ayudar a nosotros en nuestro trabajo y en realidad son quienes tienen las mayores herramientas para favorecer cada círculo de los que les fui nombrando en asociarse en beneficio de los pacientes. Así que de mi parte, doy por terminado aquí. No sé si Fernando querés agregar algo, voy a cerrar la charla y conversamos. Bien, bueno, Norberto, antes que nada, una excelente presentación, la verdad que muy clara, muy didáctica. Por supuesto que le decimos a toda la audiencia, tanto pacientes como personal de salud, que estamos a disposición por cualquier consulta, porque por supuesto la enfermedad de Fabry es una enfermedad compleja, sabemos muy bien, como dijo Norberto en la charla, que tenemos pacientes clásicos y no clásicos o tardíos, y a su vez subgrupos como son los chicos, las mujeres y los hombres. Así que nos pueden contactar a través de ALAPA o si no a través de redes sociales como LinkedIn y estamos para responder lo que necesiten. Y bueno, ahora abierto a las preguntas, ¿sí? No sé, Alejandra, si tenés preguntas en el chat. No, no recibí preguntas, pero bueno, felicitar a ambos porque sé que entre los dos prepararon esta charla y la verdad que es sumamente importante. Y lo que creo que también hay que destacar en este tipo de enfermedades, ¿no? Es el diagnóstico temprano, porque hace a la prevención de muchísimas complicaciones que este tipo de enfermedades va sumando a lo largo de los años cuando el diagnóstico llega tarde y cuando las complicaciones son cada vez más. Y muchas veces, por más que uno reciba la terapia de reemplazo, sea cual fuera el tratamiento que uno reciba, a veces ya es tarde. Hay complicaciones que ya están alojadas en el cuerpo, que ya no hay vuelta atrás. Entonces Sí, tal creo que cual, tal también cual. es importante Es para importante. destacar, ¿no es cierto? Sí, a mí siempre me gusta contar casos clínicos, sí, y con respecto a esto del tratamiento temprano, bueno, hace 2 años yo conocí un paciente que actualmente lo tengo en terapia de reemplazo enzimático. A sus 40 años de edad, el paciente me llegó a mí porque estaba con necesidad de diálisis. Cuando lo empecé a estudiar tenía una miocardiopatía hipertrófica, un corazón grande por Fabry. Tenía también en la resonancia algunas lesiones silentes a nivel central, o sea, no llegó a ser una ACV, pero tenía lesiones en la resonancia a nivel cerebral con 40 años y obviamente cuando lo empecé a interrogar el paciente desde los 5 o 7 años recuerda la sacroparestesia, ¿sí? Esto que contó Norberto de sus dolores en palmas y plantas, que bueno, ya marcaban que algo estaba pasando, ¿no? Entonces el paciente empieza su terapia de reemplazo
hace 2 años cuando se diagnostica a sus 40 años. Pero bueno, como dijo Norberto, la enfermedad, el depósito de GB3 comienza durante la gestación, sobre todo en los clásicos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el paciente se hubiese diagnosticado cuando tenía sus síntomas en infancia? Y lo más probable es que no hubiera llegado a estar en diálisis, no tendría esta miocardiopatía hipertrófica, este corazón grande, y la resonancia no tendría estas lesiones que les acabo de contar. Por lo tanto, es importante el diagnóstico. Lo que estamos haciendo ahora con este paciente es tratarlo para estabilizarlo, o sea, que no tenga nuevas lesiones cerebrales o que no haga una ACV, que no se complique su corazón, y por supuesto que no lo voy a poder sacar de diálisis. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si se hubiera diagnosticado a tiempo, no? Sabemos que en la enfermedad de Fabry los pacientes tienen un delay diagnóstico que puede ir entre 15, 20 y 25 años, ¿no? Que es mucho tiempo. Pero bueno, nada, lo importante es difundir esta enfermedad, que se conozca, ¿sí? Los médicos no la conocemos, por lo tanto también es difícil que se diagnostique, y por supuesto que un diagnóstico temprano para un tratamiento temprano es lo que uno busca, ¿no? Sí, buenísimo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sería, a ver, sería ideal, no posible, sería ideal que los pacientes fueran diagnosticados en la primera infancia. Sobre todo estamos hablando de los enfermos con enfermedad de Fabry clásica. Lo que sucede que es prácticamente imposible por esto que decíamos, los síntomas y signos confusos. Ahora, lo que no nos podemos perdonar es que una vez que estamos enterados de que hay un paciente con enfermedad de Fabry, que no nos dediquemos un poco de tiempo a hacer lo más barato que podemos hacer, que es lo que se denomina árbol genealógico, porque ahí vamos a encontrar a los pacientes pequeños que tienen mayor posibilidades terapéuticas. Entonces, eh, a mí siempre me gusta hacer hincapié en que más allá de las cosas complejas que tenemos con esta patología, tenemos algunas cosas simples que dejamos de hacer pensando en lo complejo. Y es, bueno, busquemos quién de la familia nos puede ayudar en la construcción del árbol genealógico, tratemos de buscar el líder de la familia que para que los junte, para que les cuente, para que les pregunte, para que los invite, y nosotros ponemos nuestra parte en tratar de llegar al diagnóstico con todos ellos. Creo que ni para Fernando, y estoy seguro, para mí por lo menos lo puedo asegurar, no hubiéramos nunca llegado a pensar que un nene de 3 años o la nena de 9 años o 10 creo que era que tenía cuando Fernando la biopsió, que 9. tuvieran patología tan agresiva en el riñón. Porque no era esperable. Sin embargo, sabíamos que al tener la suerte de haber aprendido un poco más, sabíamos que la mutación que tenían podía hacer que lo tuvieran y que estuviera oculto. Bueno, estos chicos tuvimos la suerte de poder brindarle un buen tratamiento, pero porque previamente sabíamos que estaban en la familia. ¿Ah? Claro, Eso a claro. mí me sigue pareciendo importante. Uh-huh. Sí, haciendo hincapié en lo que es el árbol familiar, como decía Norberto, publicaciones internacionales hablan que por cada paciente que yo encuentro, que llamamos caso índice, hay por lo menos 5 o 6 pacientes detrás en esa familia, pero sabemos muy bien que en Argentina, de hecho las familias que presentó Norberto son muchos más, eso puede llegar a 12 o 13 pacientes tras un caso índice, ¿no? Y muchas veces me preguntan, estamos haciendo screening en pacientes en diálisis, encuentro el paciente en diálisis, ¿sí? Ya es un paciente que estoy tratándolo tarde, y solamente lo que logro es una estabilización, no voy a revertir absolutamente nada. ¿Para qué screeneo ahí? Porque en realidad hay una familia atrás, y ahí atrás puede haber 12, 13, 14 o 15 pacientes que pueden ser familiares de un rango etario mucho más joven, hijos, nietos, que los puedo tratar, y por supuesto que les voy a ofrecer una calidad diferente y mejor que el caso índice. Uh-huh. Sí, pasa que muchas veces cuando uno encuentra personas que han sido recientemente diagnosticadas, cuando empiezan a hablar con los médicos sobre su pasado y su familiar, ahí se dan cuenta que dicen, primeramente la respuesta es no, no había ningún caso en la familia, y después empiezan, claro, pero me acuerdo que mi papá falleció, tuvo que hacerse diálisis, o mi hermano le hicieron un trasplante de riñón, indagando, sin saber, esa gente no ha sido diagnosticada con Fabry, pero después resulta ser de que, bueno, tal cual, esa gente tenía Fabry, y la familia no Sí. sabían, se murieron y no sabían de qué. Uh-huh. Entonces, miren qué importante. Buen día, ¿cómo ¿Qué andan? tal, Antonella? Buen día. Hola, Quería buen hacer día. Hola, Encantada. ¿qué tal? Soy ¿Cómo Antonella, no? Sí. ¿cómo andan? Muy linda la charla. Bueno, soy paciente de Fabry hace ya 20 años aproximadamente.
Quería saber puntualmente si la LAISO la utilizan al diagnóstico o la hacen luego del tratamiento. Por ejemplo, en mi caso, nunca me dosaron la LAISO GB3. Y Bien, bueno, la segunda, lo interrumpo, tengo ahora la posibilidad, estuve tratando este año pensando la posibilidad de pasarme a las chaperonas. Tengo la mutación que es apta y quería preguntarles si tienen experiencia con alguna paciente que yo soy tratada con Replagal, ¿sí? Siempre. Que haya pasado a la chaperona, por ejemplo. bien. Si me permitís, Fernando es el que Norberto, tiene toda la experiencia. bueno. Bueno, con respecto bueno, buen día primero, sí. ¿Qué Con tal? respecto a tu primera pregunta, bueno, nosotros lo que hacemos es dosar el Laiso GB3, que como dijo Norberto, es el metabolito de asilado de esta grasita que se acumula en fábrica, que es el GB3, que es el que sabemos que es de utilidad diagnóstica y también para seguimiento mejor que el GB3 por algunas cuestiones bioquímicas. Lo que hacemos nosotros, sí, en mi experiencia personal, y creo que Norberto también, es dosamos el Laiso GB3 antes de empezar el tratamiento para saber de dónde partimos, ¿sí? Y después hacemos un seguimiento que puede ser cada 6 meses o en forma anual para evaluar la respuesta terapéutica, ¿sí? Lo que sabemos muy bien que hoy en día, está escrito en todas las guías internacionales, hay que bajar ese Laiso a lo más bajo posible. Cuanto menos Laiso tengo, mejor le va a ir a los pacientes, porque bueno, hay varios estudios publicados que dicen que cuanto más LAISO tengo, con el correr del tiempo, cuanto más aumenta, ¿sí? La evolución de la enfermedad es un poco más rápida. O sea que hacemos un seguimiento cada 6 meses o en forma anual. Por supuesto que una vez que yo logro la estabilización del LAISO, lo puedo pasar a hacerlo cada 365 días para no andar haciéndolo cada 6 meses. Pero sí, nosotros lo usamos antes, ¿sí? Y como seguimiento cada 6 o cada 12 meses, y hay que bajarlo al menor valor posible. Hoy en día ya tenemos publicaciones que hablan que ese número debería ser menor de 20. Pero bueno, tranquilos con respecto a esto. Y pasando a la segunda pregunta, yo sí tengo experiencia, yo tengo 2 pacientes actualmente que están con terapia oral, con chaperonas, y recordemos, como dijo Norberto, la chaperona es una proteína que ayuda al plegamiento de otras proteínas recién formadas, como es la enzima alfa-galactosidasa, que es una proteína. Por lo tanto, lo que hago yo con esta chaperona es la estabilizo, ¿sí? Por supuesto, en pacientes que tienen algo de actividad, aquellos pacientes con mutaciones muy severas que tienen nada de enzima, no tengo nada para poder trabajar. Por supuesto que los pacientes que tienen algo de actividad enzimática, la chaperona estabiliza y favorece el pasaje, ¿sí? De la enzima al lisosoma y actúa y degrada este GB3. Tengo experiencia de 2 pacientes que estaban con terapia de reemplazo con 1 mg/kg, que le iba muy bien, había pasado de tener una albuminuria leve a no tener albuminuria con la terapia de reemplazo y había normalizado el LAISO con terapia de reemplazo. Y cuando la switché, que ya estoy en 3 años de switch a chaperonas, las pacientes la verdad que siguen muy bien, siguen sin albuminuria, son 2 hermanas y siguen con el LAISO normal. De hecho, yo esto ya lo he reportado y lo he publicado. Las pacientes van bien, por supuesto que tienen mutaciones amenables. Recuerden, como dijo Norberto, no todos los pacientes Fabry tienen mutaciones de ser susceptibles de ser tratadas con chaperonas, ¿sí? Y la verdad que nos va bien y sabemos que tenemos algunas limitantes, ¿sí? Hoy en día sabemos que las chaperonas no pueden ser usadas en pacientes que tienen insuficiencia renal, sobre todo con un filtrado menor al 30, ¿sí? Menos de 30 mililitros de minuto de filtrado, ¿sí? Y tampoco en pacientes menores de 12 años, ¿sí? Son 2 cosas importantes que hay que tener en cuenta y, por supuesto, saber que tengo una mutación amenable, ¿no? Muy claro. Y en relación a anticuerpos, por ejemplo, en mi caso, que estoy hace muchos años con el Replagal, ¿se estudia eso de alguna manera? ¿O es midiendo, por ejemplo, la ISO te da una idea? ¿O cómo se lo abarca, digamos? Mira, los anticuerpos se estudian por dos razones. Una es porque hay fenómenos de De alergia. alergia, ¿tá? Esa es la primera razón por la que se estudian los anticuerpos. La segunda razón es porque no hay una buena evolución del paciente.
a pesar del tratamiento adecuado y de la continuidad del tratamiento. Con respecto a los anticuerpos por una o por otra terapia, el tema es relativo, porque lo cierto es que me refiero básicamente a terapia de reemplazo enzimático. Lo cierto es que cualquier proteína ajena al organismo va a generar anticuerpos. Exacto. Por supuesto que si no hay nada de proteína, como es la enfermedad de Fabry clásica, de las mutaciones más graves, mayores posibilidades de que se generen anticuerpos con cualquiera de las proteínas. Respecto a la cantidad de anticuerpos que se generan, ya ahí entramos en otra discusión que quizás sea más profunda, pero lo cierto es que la dosis, la diferencia de dosis entre las dos agalsidasas, que una es un quinto menos que la otra, también va a generar menos anticuerpos, por una cuestión de dosis, de cantidad. En cuanto a los resultados por que estén presentes los anticuerpos, se contrapone un poco la idea de que la mayor dosis de agalsidasa va a tener mayor efecto sobre el paciente a pesar de tener más anticuerpos. ¿Está? Y después hay alguna otra teoría que los anticuerpos se terminan saturando y que la cantidad efectiva de la droga va a seguir apareciendo. Y para eso habría mayores posibilidades con mayor dosis. Pero eso lo podemos dejar de lado. Lo más importante, creo yo, que es cuando vos dijiste algo respecto al LISO en esta última pregunta. Uno podría asociar cuánto LISO GB3 tiene, porque el objetivo final hoy día, que es lo más cercano a un tratamiento efectivo, es que el LISO GB3 baje. ¿Está? Y bajarlo a lo posible. Y creo que en ese dosaje, sentido... perdón. Sí. No, si el dosaje del ISO es muy caro, digamos, porque la verdad que ahora yo estoy en Tierra del Fuego, pero previamente estuve en Santa Fe. No sé si el ISO es algo medio nuevo, relativamente, entre comillas, porque estaría bueno plantearlo para hacérmelo, digamos. No sé cómo se accede, digamos. Bien, mira, hoy en ¿Es día, Buenos Aires, o es nacional? sí, mira, esto lo estábamos haciendo a través del laboratorio Chamoles, que lamentablemente, bueno, sabemos que hace unos meses ha cerrado. Sí. Por lo tanto, bueno, las nuevas determinaciones, bueno, en mi caso la estoy mandando a Arquimedes, un laboratorio que está en Viena, en Austria, que, bueno, también lleva su tiempo porque, bueno, hay que sacar la muestra del país, pero bueno, lo estamos pudiendo hacer, por supuesto. Son determinaciones que tienen su costo, pero bueno, gracias a Dios tenemos la ayuda de los laboratorios y a veces de la asociación de pacientes y para los pacientes no tiene ningún costo. Así que bueno, en ese sentido, despreocupate porque bueno, eso se consigue. Y bueno, ahora la estamos haciendo, bueno, en mi caso personal y creo que en Norberto también, lo estamos mandando a Viena, Austria a través de la ayuda de la Asociación de Pacientes y de Laboratorios. Así que bueno, sí, se puede usar eso, bueno. Vos lo podés pedir y como para saber dónde estamos, ¿no? Seguramente no tenés un LISO basal porque, bueno, si ya estás en terapia y no te lo han hecho en este tiempo, tampoco seguramente al principio, pero bueno, es importante saber dónde estamos parados. Y es un biomarcador muy útil como ayuda diagnóstica, como seguimiento terapéutico, si bien tiene sus cuestionamientos a nivel internacional, pero es como digo yo, es el único biomarcador que tenemos y como es el único, nos tenemos que apoyar en él porque no hay otro. Y lo que sí está demostrado es que cuanto más la ISO tengo, no me va tan bien que cuando lo tengo bajo o normal, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Antonella, si vos tenés mi contacto telefónico, si querés después me agendás y hablamos y tratamos de ayudarte para hacerte la LISO. ¿De qué manera? Dale, ¿Sí? dale, me encantaría, Dale. sí. Te Bueno, escribo. bueno, dale, Gracias. buenísimo. Dale. No, por favor, Anto. Lo importante acá es esto, A esto me ayudarnos entre refería todos. con el tema de, perdóname, Ale, a esto me Sí. refería con el tema de la importancia de las asociaciones de pacientes. Nosotros desde que empezamos a manejar estas enfermedades, empezamos a convivir con las asociaciones y muchas veces sin entender muy bien el propósito.
Y así Es como este. dije que desde la parte médica, cuando tenemos algunas cuestiones de no perdernos solo en lo exclusivamente científico, sino que hay cosas también para hacer que si no las podemos hacer nosotros porque nuestro trabajo no nos lo permite, nuestro compromiso con otras cosas no nos lo permiten, en saber apoyarnos en las asociaciones, porque hablar que favorecen nuestro trabajo, pero sobre todo favorecen la atención del paciente. Así que nada, yo desde ya hace un tiempo estoy convencido de esto y no dejo de recalcarlo porque vale la pena. Vale la pena para Gracias. todos, Se sobre todo para enriquece, ustedes. entre todos se enriquece en la Claro, información, Es que en sí, la capacitación, en... exacto. eh, Uh-huh. creo que todos sabiendo trabajar en la misma sintonía podemos hacer grandes cosas, es así, tanto ustedes los pacientes, nosotros organizaciones y los médicos fundamentalmente, así como los laboratorios, porque es así, ellos también tienen su gran aporte. Uh-huh. Y trabajando juntos por el mismo camino todos, es de la manera de que los pacientes puedan encontrar lo que necesitan, ¿no? Así es. ¿Alguien de los que está presente quiere hacer alguna otra pregunta? Nadia, Paula, veo acá una señora muy bonita con lentes, que no sé su nombre. Las preguntas, recuerden, las pueden hacer por el chat, porque bueno, muchas veces genera un poco de vergüenza, ¿no? Hacer las preguntas en vivo y mostrándose. Tal La pueden cual. hacer en el chat sin miedo, la pueden hacer también en el chat sin miedo, tipeándola si quieren. Ujú. Sí, también es cierto que sería bueno que hagan preguntas que podamos contestar, ¿no? También eso es importante, Norberto, claro. Bueno, de paso Sí. decirles que si quieren, bueno, les podemos dejar nuestros correos electrónicos para que nos escriban. Sí, en mi caso es muy sencillo. F de Fernando, J de Javier, Perreta como mi apellido, con P de papá, WRWT, @hotmail.com. Repito, fjperreta @hotmail.com. Bueno, me pueden hacer las preguntas que quieran, cuando quieran. Bárbaro, buenísimo. Sí. El mío es un poco más complejo, porque mi apellido es más complejo, por lo menos más largo. Es N. Anton Giovanni, todo junto, Nanton Giovanni, con doble N al final, 1, @gmail.com. Alejandra tiene mi Ujú, contacto, así sí, que sí. eventualmente, si no Sí, alcanzó cualquier lo que les cosa. dije, No, si no, no escríbanlo duden en en el chat si preguntarme. quieren. Uh-huh. A ver, ya vamos a ponerlo. Así no hay errores. Ah, se acaba de unir Cintia. Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Querés contarnos si sos paciente? Te cuento que el doctor Anton Giovanni ya junto con el doctor Perreta presentaron todo lo que tenían para hoy, pero si necesitas alguna pregunta, alguna aclaración, aprovecha el tiempo. Bueno, ahí dejamos los correos electrónicos en el chat por cualquier duda. Buenísimo, genial. Bueno, agradecerles mucho de que hoy estén acá, agradecerles a los dos por el tiempo que nos brindaron. Y bueno, uno siempre hace estos trabajos, ¿no? Pensando en la gente que menos posibilidades tiene de poder informarse, de poder hacer preguntas y de enriquecer lo que uno sabe, porque es así, siempre uno en estas cuestiones aprende muchísimo. Y ayudar a familiares, que también hay muchas familias de pacientes que necesitan una contención, unas preguntas, aclaraciones, que muchas veces los médicos, ustedes están a las corridas siempre y a veces el familiar no tiene la oportunidad de hacer las preguntas que necesita y la verdad que es muy importante eso también, irse de un consultorio, ¿no? Con las preguntas que uno a veces no tiene tiempo, porque a mí a veces me pasa también, uno se va, y, me olvidé, o el médico está apurado, y después no está más la oportunidad. Entonces creo que Sí, estos momentos de intercambio están geniales. sí, sí. Sí, tal Y cual. de nuestra parte a veces Y sí, entender ya que la sé, es comunicación, imposible. claro, no, no, y además que la comunicación es
un emisor y un receptor, y nosotros emitiendo, nos pasa en conversaciones incluso en casa, ¿no? Nosotros emitiendo Tal creemos cual. que el receptor captó lo que le estábamos diciendo y no estábamos para nada No, en no, sintonía. Así que no, es estos verdad. momentos sirven, y nuevamente a disposición los mails. Antonella, me pareció muy interesante tu participación. Así que nada, eso es lo que buscamos nosotros también, que esto sirva y que si tenés más dudas para despejar, sentite libre de preguntarnos o habla con tu médico, como quieras, pero nosotros estamos a disposición. Ambos tenemos bastantes años de trabajo en esto, así que no hay ningún inconveniente. Muchísimas Bien, gracias yo, a todos. bueno, también aprovecho para Bueno, decir gracias a Lapa, gracias a Alejandra. Estamos, como dijo Norberto, a disposición. Y bueno, cualquier cosita nos escriben, ¿eh? Gracias por este tiempo. agradezco Así muchísimo la es. posibilidad que tuvimos hoy y bueno, ojalá que sigamos ayudando a muchísimas personas a seguir aprendiendo sobre las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Que es lo que más cuesta difundir y dar conocimiento, tanto a la población en general como también a personal de salud que necesitan saber aprendiendo sobre este tipo de enfermedades. Así que les agradezco enormemente, muchísimas gracias. Y bueno, pueden buscar mis contactos en las redes que están. Yo no puse mi teléfono o mi correo, pero lo puedo poner si lo necesitan. Si quieren, ahora lo agrego. Bueno, de mi parte, gracias. Hasta luego. Muchísimas Ale, gracias a todos. gracias. Gracias, Gracias, gracias a chicos. ustedes. Nos vemos. Chao. Hasta Muchísimas luego. Chau, Que chau. tengan gracias. buen día. Chau. Buenas tardes. Chao. Igualmente, gracias. Chao. Hasta luego.